Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en uno de esos temas que sinceramente nos dejan con la boca abierta y con la necesidad imperiosa de hablar sobre ello. Y es que, como bien ven en el título, vamos a desgranar un escándalo que ha sacudido los cimientos del mundo de la farándula turca, involucrando a dos de las figuras más queridas y seguidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han oído bien, y créanme, la situación es bastante delicada. Estamos hablando de rumores, de difamaciones, y de una reacción explosiva. Y es que, como siempre en este canal, nos gusta traerles la información más fresca y los detalles más jugosos, pero siempre con el respeto que estas personalidades merecen. Así que si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ni un solo vídeo, y nos ayudarán un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este torbellino de noticias. El titular lo dice todo: escándalo, difaman a Hande Erçel, Kerem furioso. Esto nos pone inmediatamente en el ojo del huracán, ¿verdad? Cuando escuchamos difaman y el nombre de Hande Erçel, la preocupación es inmediata. Ella es una actriz a la que miles de personas admiran no solo por su talento en la actuación, sino también por su carisma y su belleza. Y cuando se añade a Kerem Bürsin en esta ecuación, y con la palabra furioso, sabemos que estamos ante algo grande. Para ponerlos un poco en contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin, para quienes quizás no los conozcan tan a fondo, son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Me robaste el corazón. Su química en pantalla fue tan palpable, tan electrizante, que traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo, tanto dentro como fuera de Turquía. Sus seguidores, cariñosamente apodados Han, vivieron intensamente su relación, compartiendo cada momento, cada publicación, cada aparición pública. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la fama atrae tanto admiración como escrutinio, la vida de estas estrellas no está exenta de controversias. Y aquí es donde entra el meollo del asunto. Recientemente han circulado en diversas plataformas, especialmente en redes sociales y en algunos medios de comunicación menos rigurosos, una serie de rumores y, lo que es peor, afirmaciones falsas que buscan, parece ser, dañar la imagen de Hande Erçel. ¿De qué se trata exactamente? Los detalles específicos de las difamaciones son, por desgracia, a menudo vagos y están cargados de especulación. Sin embargo, se ha insinuado, de forma malintencionada, sobre aspectos de su vida personal y profesional que carecen de fundamento. Estamos hablando de comentarios hirientes, de acusaciones infundadas, de fake news, que buscan erosionar la reputación de una persona que, hasta donde sabemos, siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y su discreción. Y esto, amigos míos, es inaceptable. La reacción ante este tipo de ataques no se ha hecho esperar, y aquí es donde entra en juego Kerem Bürsin. Cuando las personas a las que queremos y admiramos son atacadas injustamente, es natural que aquellos que los aprecian reaccionen. Y en el caso de Kerem, su reacción ha sido descrita como furiosa. Y la verdad es que no me extraña. Ver a alguien a quien se ama, a quien se apoya, ser blanco de calumnias y mentiras, tiene que ser devastador. Hemos visto a Kerem Bürsin, a través de sus propias redes sociales y de comunicados, mostrar su descontento y su indignación ante esta situación. Ha defendido a Hande Erçel con vehemencia, calificando estas acciones como ataques sin sentido y llamando a la responsabilidad a quienes las promueven. Ha dejado claro que no va a tolerar que se difame a Hande y que está dispuesto a defenderla. Su furia no es una furia destructiva, sino una furia protectora, una furia de defensa ante una injusticia evidente. Es importante recalcar que en muchos casos, estas difamaciones surgen de fuentes anónimas o de cuentas falsas, cuyo único objetivo parece ser generar polémica y dañar la reputación de figuras públicas. A veces son simplemente envidias disfrazadas de crítica, o intentos desesperados de ganar notoriedad a costa de otros. Y lo más peligroso de todo es que cuando estas falsedades se propagan rápidamente en Internet, muchas personas pueden llegar a creerlas sin verificar la información, creando un círculo vicioso de desinformación y daño. La pregunta que nos surge a todos es ¿por qué? ¿Por qué alguien querría hacerle daño a Hande Erçel? Las razones pueden ser muchas y variadas. Quizás son celos profesionales,
Quizás son rivalidades en el mundo del entretenimiento, o quizás simplemente personas con malas intenciones que disfrutan del caos. Lo cierto es que estas acciones no solo afectan a Ande sino también a Kerem, y a todos los que los apoyamos y disfrutamos de su trabajo. La defensa de Kerem ha sido un rayo de luz en medio de esta oscuridad. Ha demostrado ser un compañero leal y un defensor incondicional de Ande. Sus palabras han resonado en las redes sociales, generando un gran apoyo por parte de los fans de ambos, quienes se han unido para condenar las difamaciones y mostrar su respaldo a la actriz. El hashtag #AnderCel es tendencia en muchas partes del mundo, y la mayoría de los mensajes son de apoyo y solidaridad. Es fundamental que como consumidores de información, seamos críticos y sepamos discernir entre lo que es real y lo que es inventado. En la era digital, la desinformación es una plaga, y es nuestra responsabilidad no contribuir a su propagación. Antes de compartir una noticia, antes de emitir un juicio, debemos preguntarnos ¿cuál es la fuente? ¿Hay pruebas que respalden esta información? ¿Es esta información sensacionalista o busca generar controversia? En este caso particular, la respuesta parece clara. Las difamaciones contra Andercel carecen de fundamento y son ataques malintencionados. La postura de Kerem Bürsin defendiéndola con tanta firmeza, no hace más que confirmar la injusticia de la situación. Su furia es una señal de que está protegiendo a alguien a quien le importa, y eso, en sí mismo, es digno de admiración. Este tipo de situaciones nos recuerdan lo frágil que puede ser la imagen pública de una persona, incluso cuando se trata de figuras tan queridas y establecidas como Andercel. La velocidad con la que se difunden las noticias, verdaderas o falsas, en las redes sociales es vertiginosa, y a veces el daño ya está hecho antes de que se pueda aclarar la verdad. Espero que este escándalo sirva como un recordatorio para todos nosotros. Un recordatorio de la importancia de la empatía, de la responsabilidad en lo que decimos y compartimos, y de la necesidad de defender a quienes son atacados injustamente. La comunidad de fans de Ande y Kerem ha demostrado una vez más su lealtad y su fuerza, uniéndose para proteger a sus ídolos. Y ahora, para recapitular brevemente, hemos explorado el reciente escándalo de difamación contra Andercel, los rumores malintencionados que han circulado y la contundente y furiosa reacción de Kerem Bürsin en su defensa. Hemos hablado de la importancia de verificar la información y de no caer en la trampa de las fake news. Hemos visto cómo la comunidad de fans se ha movilizado para mostrar su apoyo, y cómo, a pesar de estos ataques, el cariño y la admiración por Ande y Kerem siguen intactos, e incluso se fortalecen ante la adversidad. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis. Sé que estos temas pueden ser sensibles, pero creo firmemente en la importancia de abordarlos y de ofrecer una perspectiva informada y equilibrada. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han visto estos rumores? ¿Qué opinan de la reacción de Kerem? ¿Creen que la fama atrae este tipo de ataques? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden lo más importante: si les ha gustado este vídeo, si les pareció interesante e informativo, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, con todos los que quieran estar al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. De esta manera, se unirán a nuestra increíble comunidad y no se perderán futuros vídeos llenos de noticias, análisis y por supuesto mucho entretenimiento. Gracias de nuevo por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.